Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que pero muy bien. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que me apasiona, el mundo del entretenimiento, las historias de amor y por supuesto, los dramas turcos que nos roban el corazón. Hoy amigos vamos a sumergirnos en una historia que desde el título, ya promete mucho, Engin y Tuba, un amor destinado. El destino los juntó para siempre. ¿Les suena intrigante? A mí también. Y es que cuando hablamos de amor, de destinos cruzados y de dos estrellas brillando juntas, la cosa se pone interesante, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar este supuesto amor, a analizarlo con lupa, y a descubrir si realmente el destino, o quizás solo el guión, los unió para siempre. Pero antes de empezar, como siempre, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, o si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los vídeos que subo. Y créanme, se vienen muchas, pero muchas historias más para compartir y comentar juntos. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Bien, ahora sí, arrancamos con el tema principal. Engin y Tuba, un amor destinado. ¿De quiénes estamos hablando? Para aquellos que no estén muy familiarizados con los dramas turcos, les cuento, Engin Akyürek es un actor turco súper talentoso y reconocido, conocido por su versatilidad y por haber protagonizado muchas series exitosas. Y Tuba Büyüküstün, otra actriz turca, también sumamente talentosa, hermosa y con una carrera impresionante en el mundo de la actuación. Ambos por supuesto son figuras muy queridas por el público, y la sola idea de que puedan estar juntos siempre ha generado una enorme expectación. Ahora bien, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué este título? ¿Qué los une? La verdad es que por el momento, no hay una relación amorosa confirmada entre Engin y Tuba en la vida real. Sin embargo, en el mundo de la ficción, en las pantallas, ellos sí han compartido algo muy especial. Me refiero a la serie Kara para Aşk, o Amor de contrabando como se conoce en español. Pero profundicemos un poco más en la esencia de estos dos astros de la televisión turca antes de adentrarnos en la serie que los unió. Engin Akyürek, con su mirada penetrante y su capacidad de transmitir emociones con una sutileza asombrosa, ha construido una carrera sólida basada en la dedicación y el talento. Sus roles a menudo están marcados por la complejidad, la vulnerabilidad y una profunda humanidad. Desde sus inicios, Engin ha demostrado una notable capacidad para meterse en la piel de sus personajes, dotándolos de una autenticidad que resuena con el público. Su formación actoral, combinada con una ética de trabajo impecable, lo ha convertido en uno de los actores más respetados de la industria turca. No se conforma con la fama, busca constantemente nuevos retos, explorando diferentes matices en cada papel que interpreta. Su habilidad para transmitir sentimientos sin necesidad de diálogos extensos es uno de sus sellos distintivos. La forma en que mira, la manera en que se mueve, todo comunica algo, todo cuenta una historia. Por otro lado, Tuba Büyüküstün, con su belleza exótica y su elegancia innata, es una presencia magnética en la pantalla. Su versatilidad le permite interpretar una amplia gama de personajes, desde mujeres fuertes e independientes hasta figuras delicadas y vulnerables. Tuba no solo es una actriz talentosa, es también una artista comprometida con su oficio. Su preparación para cada rol es meticulosa, investigando y profundizando en la psicología de sus personajes para poder darles vida de una manera creíble y conmovedora. Además de su talento actoral, Tuba es conocida por su activismo social y su defensa de causas humanitarias. Su voz es respetada y escuchada, y su influencia se extiende más allá del mundo del entretenimiento. Su compromiso con la excelencia, tanto en su trabajo como en su vida personal, la convierte en un ejemplo a seguir. Ambos actores, Engin y Tuba, comparten una cualidad esencial, la capacidad de conectar con el público de manera profunda y significativa. No se limitan a recitar guiones, los interpretan, los viven, los hacen suyos. Y es precisamente esta entrega la que los ha convertido en dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Ahora, volviendo a Kara para Aşk. La serie es un crisol de emociones, un torbellino de drama, suspenso y romance que atrapa al espectador desde el primer episodio. La trama, compleja y llena de giros inesperados, te mantiene al borde del asiento. No es solo una historia de amor, es una exploración de temas profundos como la corrupción, la injusticia, la lealtad y la búsqueda de la verdad.
La serie se centra en la vida de Ömer Demir, un policía honesto y dedicado que investiga el asesinato de su prometida. La tragedia lo sume en un dolor profundo y lo impulsa a buscar respuestas, a descubrir la verdad detrás de la muerte de la mujer que amaba. En su búsqueda, Ömer cruza su camino con Elif Denayse, una joven diseñadora de joyas que se ve involucrada en el mundo del contrabando y el crimen organizado debido a la muerte de su padre. Elif, al igual que Ömer, se enfrenta a la pérdida y a la incertidumbre. Ambos personajes, a pesar de sus diferencias, se ven unidos por el dolor, la desconfianza y la necesidad de encontrar la verdad. A medida que la investigación avanza, Ömer y Elif se ven obligados a colaborar. Se ayudan mutuamente a sortear los obstáculos, a enfrentar los peligros y a desentrañar los secretos que se esconden detrás de la muerte de sus seres queridos. A medida que pasan tiempo juntos, surge una conexión especial entre ellos. Se apoyan, se consuelan y se enamoran. La química entre Engin y Tuba en Kara para Aşk es palpable. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la intensidad de sus emociones, todo contribuye a crear una atmósfera romántica y dramática que cautiva al espectador. Sus personajes se complementan a la perfección. Ömer con su fuerza y determinación, y Elif con su sensibilidad y vulnerabilidad, forman una pareja que lucha contra viento y marea por su amor. Las escenas románticas de la serie son memorables. Hay momentos de ternura, de pasión, de complicidad y de dolor. La forma en que Engin y Tuba interpretan estas escenas es magistral. No solo actúan, sienten. Y esa autenticidad es lo que hace que el público se identifique con sus personajes y se enamore de su historia de amor. Uno de los aspectos más destacados de Kara para Aşk es la forma en que aborda temas complejos y relevantes. La serie no solo se centra en el romance, también explora la corrupción, la injusticia y la lucha por la verdad. Los personajes se enfrentan a dilemas morales, a decisiones difíciles y a las consecuencias de sus actos. La serie también ofrece una visión de la cultura turca, con sus tradiciones, sus costumbres y sus valores. Los paisajes, la música y la ambientación contribuyen a crear una experiencia visual y emocionalmente rica. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La química entre Engin y Tuba, la trama intrigante y las actuaciones convincentes fueron los ingredientes clave de su éxito. El público se enamoró de Ömer y Elif, y soñó con que su amor traspasara la pantalla. Sin embargo, como mencionamos antes, en la vida real, Engin y Tuba no han confirmado una relación amorosa. Siempre han mantenido una relación profesional y cordial. Ambos tienen sus propias vidas, sus propias parejas y sus propios caminos. Entonces, ¿por qué el título Engin y Tuba, un amor destinado? ¿El destino los juntó para siempre? Como mencioné al principio, el destino, en este caso, fue la elección de los guionistas, directores y productores que decidieron unirlos en la serie. El destino fue la química y la magia que se generó en el set de grabación. El destino es en cierta medida la fantasía de los fans, que soñamos con verlos juntos y con que ese amor trascienda la ficción. Pero aunque en la vida real no hayan concretado una relación, no podemos negar que el destino los unió, al menos artísticamente, para siempre. Kara para Aşk es una serie que quedará grabada en la memoria de muchos, y que nos regaló una de las parejas más hermosas y entrañables de la televisión turca. Y aunque no haya sido en la vida real, Engin y Tuba nos demostraron que en la ficción, el amor sí puede ser un destino. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Engin y Tuba? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Como siempre digo, en el mundo del entretenimiento todo es posible. Podrían volver a coincidir en otra serie, en una película, o en cualquier otro proyecto. Aunque por ahora no hay nada confirmado, nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que ambos siguen trabajando cada uno por su lado, en proyectos interesantes y prometedores, y que siempre nos sorprenderán con su talento. Engin Akyürek, por ejemplo, ha continuado su carrera con una serie de proyectos exitosos, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha explorado roles diversos y complejos, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Sus interpretaciones han sido elogiadas tanto por la crítica como por los fans, y su trabajo sigue siendo muy esperado. Tuba Büyüküstün, por su parte, también ha mantenido una carrera activa y exitosa. Ha participado en diversas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y estilos de actuación.
Su belleza y su elegancia la han convertido en un icono de la moda y en una figura muy popular en el mundo del entretenimiento. Aunque no hayan vuelto a trabajar juntos en un proyecto, la química y la conexión que se generaron entre Engin y Tuba en Cara para Ask siguen siendo recordadas y apreciadas por el público. Fans de la serie continúan soñando con la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla, y la idea de un reencuentro siempre genera expectativas. En el mundo de los dramas turcos, las parejas de la ficción a menudo se convierten en un fenómeno cultural, y Ömer y Elif son un claro ejemplo de ello. La conexión que establecieron en la pantalla trascendió el ámbito puramente actoral, creando una magia que resonó con el público a un nivel emocional muy profundo. El éxito de una pareja en la ficción radica en muchos factores, pero la química es, sin duda, el más importante. Esta química es la chispa que enciende la llama del romance en la pantalla y que hace que los espectadores se enamoren de la historia. En el caso de Engin y Tuba, la química fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo contribuía a crear una atmósfera romántica y dramática que cautivaba al espectador. La forma en que los personajes de Ömer y Elif se complementaban también fue fundamental para el éxito de la pareja. Ömer con su fuerza y determinación, y Elif con su sensibilidad y vulnerabilidad, formaban un dúo perfecto. Se apoyaban, se protegían y se amaban, a pesar de las dificultades que enfrentaban. Además de la química y la complementariedad, la interpretación de los actores fue clave. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün lograron dar vida a sus personajes de manera magistral. Sus actuaciones fueron convincentes, emotivas y llenas de matices. Lograron transmitir las emociones de Ömer y Elif de una manera que el público pudiera sentir. Por último, la trama de la serie también contribuyó al éxito de la pareja. La historia de amor de Ömer y Elif fue una historia de superación, de lucha y de esperanza. Los espectadores se identificaron con sus problemas y sus sueños y se emocionaron con su historia. Y en resumen, Cara para Ask se convirtió en un fenómeno social. Los fans se organizaron en comunidades en línea, compartieron sus opiniones, crearon fanart y fanficción, y celebraron cada momento de la historia de amor de Ömer y Elif. La serie generó debates, análisis y especulaciones sobre el futuro de los personajes y la posibilidad de que Engin y Tuba llevaran su amor a la vida real. El legado de Engin y Tuba y de Cara para Ask sigue vivo en la memoria de los fans. La serie es un clásico de la televisión turca y la pareja formada por Engin y Tuba es recordada como una de las más hermosas y entrañables de la historia del drama. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado esta inmersión en la historia de Engin y Tuba, y en ese supuesto amor destinado. Me encantó compartir con ustedes mi opinión, y analizar esta historia que sin duda, nos ha tocado el corazón a muchos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y discutir juntos sobre estas historias que nos apasionan. Así que, por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la química entre Engin y Tuba en Cara para Ask? ¿Creen que el destino los unió? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.